Son las 9 de la mañana ya con 11 minutos, 9 con 11 en Radio Comas Noticias. Vamos a hablar de actualidad nacional. Y dentro de la actualidad nacional está el tema de la extinción del dominio. Y estamos en contacto con ello para hablar con el experto en Derecho Penal, el doctor Jimmy Sotomayor, para hablar acerca de estos y otros temas de actualidad nacional. Doctor Sotomayor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Radio Comas. Muy buenos días, estimado Efraín, un gusto estar contigo, a la orden para responder cualquier interrogante. Muy bien, doctor Sotomayor, hablando de actualidad nacional, estamos hablando de la extinción del dominio que se viene discutiendo en estos días, ya el pedido del defensor del pueblo sobre este tema y también ya algunos abogados que han dado a conocer que esta ley, no olviden que la ley de extinción del dominio es importante para luchar contra el crimen organizado, pero está siendo mal aplicada y se abusa de ella. ¿Qué es la ley de extinción de dominio? ¿Cómo podemos explicarle al público, doctor Sotomayor? Correcto, para que nos entiendan tu público en general. La extinción de dominio, la ley de extinción de dominio quiere decir que los bienes, objetos del delito, los bienes que habrían sido utilizados para cometer un delito, pasan a posesión del Estado. En términos simples es eso. Es decir, si es que, por ejemplo, encuentran un cargamento de contrabando, un cargamento de droga que está siendo transportada en la empresa Marvisur, por poner cualquier nombre, el vehículo de la empresa Marvisur pasará a manos del Estado. Es decir, que es en términos coloquiales, es decir, es una pena de decomiso. Hay que llamarlo así, es una pena de decomiso. La ley de extinción de dominio quiere decir que el objeto mediante el cual has cometido el delito pasa a manos del Estado. Eso en términos simples. Muy bien, ¿qué se discute entonces? ¿Por qué se dice que hay abuso, por ejemplo? Correcto. El punto de discusión es el siguiente. Antes de que acabe el proceso penal, ya el Estado está dando uso de estos bienes para fines que ellos destinen. Es decir, ni siquiera ha acabado el proceso penal y ya, por ejemplo, se está utilizando el camión de la empresa Flores, por ejemplo, donde se encontró cajetillas de contrabando, cuando la empresa Flores ni siquiera ha terminado de defenderse en el proceso penal, pero el Estado ya lo está utilizando para otros fines. Y supongamos que la empresa Flores termina ganando el proceso, ¿qué tipo de bien le van a entregar a la empresa Flores? ¿Ya un bien usado, un bien maltratado, un bien que definitivamente no está en las mismas condiciones en las cuales fue incautado, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué culpa también tendría la empresa de transporte? Porque si de transporte es el encargado de transportar o puede revisar la carga, por ejemplo, de un producto que se envía. Perfecto, ahí viene otro tema también medular respecto a la crítica que se está haciendo a esta ley de extinción de dominio. La ley de extinción al dominio o el proceso de extinción de dominio solamente debe operar cuando el proceso penal no pueda funcionar. ¿A qué me refiero? A que la ley de extinción de dominio se ha creado para supuestos en los cuales no hay proceso penal. Por ejemplo, en el caso Alan García, el señor Alan García falleció, por ende la acción penal ya no puede continuar, pero los bienes que él habría adquirido en vida sí pueden ser todavía determinados en un proceso penal si es que surgen, o mejor dicho, han sido adquiridos mediante una actividad ilícita o no, pero solo en esos casos donde no hay proceso penal, donde no hay la posibilidad de actuar en un proceso penal. En el caso de las empresas, por ejemplo, se está llevando de manera paralela. Hay un proceso penal que todavía no acaba, pero ya están utilizando los bienes, ya hay un proceso de extinción de dominio y eso es incorrecto. Y como bien ha señalado, ¿qué culpa tienen las empresas de lo que transporten los pasajeros? A esto hay que preguntarnos, ¿hasta dónde llega la obligación de las empresas de verificar qué es lo que se traslada dentro de sus camiones, ¿no? Y para esto, la ley es clara, no hay una obligación, al menos para las empresas, de revisar a detalle, es decir, de abrir el cargamento para verificar qué es lo que se está llevando. Simplemente basta una declaración jurada
hacer una verificación externa y demás, pero nunca una verificación interna, nunca abrir el paquete. Entonces, por ende, no tiene mayor sentido y es ahí donde viene la crítica del abuso o de la mala aplicación que se está haciendo a la ley de extinción de dominio. Claro. Ahora, todos estos ajustes, por ejemplo, todos esos candados para evitar los abusos, ¿quién no tendría que hacer? ¿El Congreso? El tema es que la ley no está mal. Ya. El tema es la aplicación de la ley que se está dando. Entonces, lo que se tiene que hacer aquí es una capacitación a jueces y fiscales para entender el sentido de la norma. Y en todo caso, que la Corte Suprema saque un acuerdo plenario vinculante para todos los juzgados, para jueces y fiscales, además, en el cual se señale cómo se debe aplicar la norma. Ya. Muy bien. Ahora, ¿y cuál es la propuesta del defensor del pueblo que le está pidiendo justamente o está contra esta ley? El tema es que Josué Gutiérrez, como defensor del pueblo, está pidiendo la inconstitucionalidad o está pidiendo se declare inconstitucional esta norma. El tema es que desde mi perspectiva no es inconstitucional. Lo que vendría a ser inconstitucional en todo caso es la forma en la que se está aplicando, pero no la norma como tal. Ahora, aquí se habla de que Josué Gutiérrez estaría haciendo esto también respondiendo a algunos intereses, ¿no? Es lo que se ha especulado, teniendo en consideración que hace poco se le ha congelado las cuentas también al señor Vladimir Cerrón, y recordemos que Josué Gutiérrez actuó como su abogado en algún momento, ¿no? Claro, y ayer también los programas dominicanos se ha dado a conocer que también su hermana tiene ese tipo de problemas, entonces estaría justamente pidiendo, apoyando a su ex cliente y también su hermana. Ese es el cuestionamiento por ahí. Bueno, entonces lo que se tendría que hacer es ajustar o capacitar y tratar de no abusar, pero la ley no es mala en todo caso, ¿no, doctor Sotomayor? Correcto, desde mi perspectiva la norma no está mal redactada, no está mal diseñada, sino que la aplicación, el entendimiento de la norma es lo que está mal en todo caso, ¿no? Entonces, repito, la ley de extinción del dominio solamente puede aplicar cuando no hay posibilidad de aplicar un proceso penal. Normalmente esto sucede cuando el imputado ha fallecido, no se puede seguir el proceso penal porque la acción penal se ha extinguido, pero el problema, o mejor dicho, el problema subsiste respecto a los bienes. Supongamos que un narcotraficante reconocido ha adquirido 20 propiedades, millonarias todas estas, y muere el narcotraficante. La pregunta es, ¿qué va a pasar con estas 20 propiedades? ¿Nos vamos a hacer de la vista gorda? ¿No va a pasar nada? ¿Van a seguir disfrutando estas propiedades de origen presuntamente ilícito sus familiares? No. Ahí es donde opera la ley de extinción del dominio, donde se señalará, se probará dentro de este proceso de extinción de dominio si es que estos bienes provienen o no del tráfico ilícito de drogas, y de comprobarse pasarán a tutela del Estado. Pero ojo, repito, siempre y cuando no haya proceso penal. Si hay proceso penal, no se puede, pues, sobreponer dos procesos a la vez, proceso penal y proceso de extinción de dominio. Eso es incorrecto, eso es lo que se está aplicando mal, y más aún cuando ni siquiera se ha definido inocencia o culpabilidad de los terceros, ¿no? Ni siquiera son parte del proceso y se afecta a sus propiedades, ¿no? Muy bien, bueno, bastante claro ese tema. ¿Qué temas más de actualidad nos puede comentar, doctor Sotomayor? Correcto. Hay un tema que ha surgido en los últimos días respecto a los casos de crimen organizado, y es lo que quisiera comentar respecto a la modificatoria que se ha hecho a la norma. Ahí sí tendríamos que hacer una crítica muy fuerte a la ley de crimen organizado. ¿Por qué señalo esto? Porque se ha modificado la norma en dos aspectos sustanciales. Primera modificatoria respecto a el tiempo mínimo que debe existir en un delito, ¿correcto? Que debe existir en un delito para que sea considerado como parte de crimen organizado. Hoy se ha señalado que los delitos tienen que tener una pena mínima de 6 años, con lo cual ya no podríamos hablar, por ejemplo, de crimen organizado respecto al delito de hurto. Ya no podríamos hablar de crimen organizado respecto al delito de tráfico de influencias. Esta modificación a la norma que lo ha hecho el Congreso, desde todo punto de vista, debilita la lucha contra la criminalidad organizada. Y el otro punto que también se ha modificado en el aspecto procesal es los allanamientos en casos de crimen organizado. ¿Qué es lo que se ha señalado respecto al allanamiento? Se establece que tiene que estar presente de todas maneras el abogado defensor, con lo cual, desde mi punto de vista, se pierde el factor sorpresa que implica los allanamientos. Tú recordarás que los allanamientos
como en los últimos tiempos ha venido ocurriendo, siempre se ejecutan por las madrugadas, ¿no? Ajá. Tanto así que incluso los involucrados normalmente salen ponchados por las cámaras en pijama, ¿no? ¿Y esto por qué? No porque sea un abuso, no porque el fiscal le guste trabajar de madrugada, ni mucho menos, sino porque la idea es hacerlo cuando menos se lo espere el imputado, con el objetivo de encontrar las evidencias dentro del lugar donde se está allanando. Pero si hoy con la modificación a la norma se espera que el abogado llegue y hasta que llegue el abogado el fiscal no puede entrar, esto va a generar que se vayan destruyendo las pruebas dentro del inmueble, con lo cual el allanamiento puede quedar sin mayor validez, sin mayor efecto. Ya hemos visto un caso en el cual en Palacio de Gobierno se trató de ocultar, destruir evidencia con más de $20,000, si la memoria no me falla, ocultándolo en una tapa de baño, ¿verdad? Entonces, si eso ha ocurrido, imagínate lo que puede ocurrir en una casa. Entonces, esas son las dos críticas que yo haría actualmente a la ley de crimen organizado, que repito, desde mi punto de vista, genera un debilitamiento a la lucha contra el crimen organizado. Muy bien, bueno, bastante claro. Doctor Sotomayor, muchísimas gracias, muy amable, buenos días. Listo, muchas gracias. Bien, gracias, doctor Jimmy Sotomayor, CEO del estudio jurídico JC Abogados, hablando acerca de temas de actualidad.